El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este hermoso cuello que ustedes podrán tejer en cualquier suéter a crochet, o sea, ya también pues lo pueden utilizar para 2 agujas como ustedes lo prefieran, ¿sí? Es un cuello nuevo que les acabo de diseñar, un cuello muy bonito, miren cómo les va a quedar. Y pues ustedes aquí pueden cerrar tanto como ustedes necesiten su cuello. Lo pueden hacer más pequeño, súper fácil, amigas y amigos. Un cordón muy bonito, y para esto vamos a necesitar estas piezas. Miren, las venden así por separado. Voy a tratar de quitarlas porque ahorita no tengo a la mano ya el otro par, pero así de simple podemos ensamblar. Les voy a decir cómo las pueden ustedes poner, y también les voy a decir cómo comenzar a tejer. Este proyecto que vamos a tejer, tú lo puedes tejer con cualquier tipo de material que tengas a la mano, y lo más importante siempre, amigas y amigos, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Yo voy a utilizar un ganchillo de 6.50, voy a ver si se puede apreciar mejor, 6 milímetros y medio, y voy a utilizar un ganchillo de 5 milímetros, ¿sí? Entonces vas a utilizar un ganchillo que sea un número 1,5 milímetros más grande para hacer la parte de arriba, y el resto pues con el ganchillo más pequeño. Y miren, así es como vienen las piezas. Y si ustedes lo prefieren, también pueden utilizar este tipo de piezas que se utiliza para las sudaderas. Lo pueden ustedes adquirir en cualquier mercería que tengan ahí cerquita de casa, o también en esas tiendas donde venden telas. También ahí pueden encontrar este tipo de material, ¿sí? Entonces, sin más que decir, bueno, solamente invitarlos a suscribirse a este canal de Todo en Crochet, activar esta campana de notificaciones, amigas y amigos. Es súper importante que ustedes la activen, porque al activarla es totalmente gratis, pero al activarla ustedes recibirán una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir con todos ustedes. Así es que vamos a comenzar rápidamente con nuestro cuello. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Tú puedes ir intercalando los materiales, así como les mostré cómo hacerlos en nuestra blusa pasada, recordarán. Miren que fuimos degradando nuestros colores ahí en casita. Compramos los materiales por separado y fuimos degradándola. Bueno, pues así lo podemos hacer. Para no comprar por ejemplo, estas madejas si no las tienes cerca de casa, no son importantes, solamente ve agregándole los colores y listo. Aquí el proveedor nos recomienda utilizar un ganchillo, no sé si se alcanza a ver, voy a acercarlo un poquito más, de 5 milímetros. Trae 200 gramos, que son 350 metros, 383 yardas. Es este tipo de material en el que en esta ocasión voy a utilizar. Pero recuerden, en caso de no tener este tipo de material, no se preocupen, amigas. Ustedes pueden tejerlo, por ejemplo, con brisa, con bicomponente, pueden tejerlo con ángel, pueden tejerlo con cualquier lana que tengan cerca de casa. Y lo más importante, siempre, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Voy a comenzar tejiendo con el ganchillo de 6.50 y comienzo. Aseguro mi primer punto y tejemos cadenas. Vamos a tejer en este caso de 4, ¿sí? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así, tanto como nosotros lo necesitemos. Ya tengo lo que necesito. En este caso voy a dejar 76 cadenas y voy a acomodarlo así que nos queden las cadenas bien parejitas. Y en la primera cadena voy a pasar y hago un punto deslizado, así, para cerrar. Me voy a pasar al siguiente espacio y tejo un punto deslizado. Y aquí vamos a ponerle un marcador. Solo para recordar
que aquí es mi primer punto, ¿sí? Me voy a pasar al siguiente, a la siguiente cadena, y vamos a ir tejiendo punto deslizado, tomando solo la mitad de la cadena, punto deslizado, y vamos a ir tejiendo pero suave, no hay que tensarlo, hay que trabajar con una tensión media, ni muy holgado, pero tampoco apretado. Punto deslizado, punto deslizado y punto deslizado, punto deslizado, y así hasta completar toda mi vuelta. Una vez que terminamos nuestra primera vuelta, vamos por la vuelta número 2. Para esto voy a retirar mi marcador. Aquí me indica que acabo de hacer una vuelta completa. Aquí mismo, donde retiré mi marcador, dejo un punto deslizado y vuelvo a colocar el marcador para recordar que ahí completamos nuestra vuelta. Me voy a pasar al siguiente punto, punto deslizado, tomando solo la mitad de nuestra cadena, continúo tejiendo con punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, y así voy a continuar hasta el final de mi vuelta. Y recuerden solamente, amigas y amigos, tejer con una tensión media. Y esto en gris quedaría perfecto para un caballero, así es que se los recomiendo. Ya estoy por finalizar esta segunda vuelta, vamos a repetir el mismo proceso. Ahí donde coloqué el marcador, paso mi ganchillo, retiro mi marcador, hago mi punto deslizado. Esta ya es nuestra tercera vuelta con punto deslizado, y yo voy a tejer esta tercera vuelta. Voy a hacer en total 5 vueltas en punto deslizado y voy a regresar para continuar con el proceso. Y miren, hasta este punto ya como está quedando. Miren, ya en esta parte les había dicho que iba a hacer 5 vueltas, pero decidí dejarle 14 vueltas en total, ¿sí? Para que a la hora de doblar, miren cómo nos quede más o menos. Entonces, sí lo hice con 5, pero me quedaba muy chiquito. Dije, no, le voy a agregar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro ganchillo del número 5, vamos a hacer nuestro cordón. Aseguro mi primer punto. Y podemos ir tejiendo en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a ir tejiendo cadenas tanto como nosotros pues necesitemos en este proyecto. Y lo puedes hacer con cadenas, lo puedes hacer un cordón con punto deslizado como tú lo prefieras. Así es que voy a continuar. Y miren, lo que tenemos que hacer es que este cordón sea, miren, el tamaño aquí ya tiene la mitad de mi tamaño. Voy a hacerle que sea casi el triple de lo que mide el cuello. Quiero mostrarles, aquí yo ya tengo lo que necesito. ¿Cómo lo medí? Miren, medí de esta manera. Tengo 1, 2 y 3 veces aproximadamente, un poquito más de 3 veces lo que he dejado. Entonces cuando lo mida o cuando lo ponga por mitad me va a quedar así, miren. Así me va a quedar de largo. Y ustedes, como les comento, pueden hacerlo más largo si lo prefieren. Ahora me voy a pasar al siguiente, paso esta cadena, me paso al siguiente espacio, tomo solo la mitad de la cadena y deslizo mi punto. Mitad de la cadena, punto deslizado y miren qué fácil. Solamente vamos a ir tejiendo un punto deslizado por cada espacio, ¿sí?
punto deslizado hasta el final. Y así nos va a quedar de un lado, así nos va a quedar del otro. Una vez que ya hice el cordón con mi punto deslizado, voy a cortar aquí en esta parte. A ver, aquí me hicieron una broma de mal gusto, pero aún así voy a intentarlo. No sé quién me hizo esa vagancia, amigas. Miren, también en casita hay pequeños vagos, pero bueno. A ver, una vez entonces terminado, déjenme su comentario si, aquí en la parte de abajo, si ustedes les han hecho una vagancia de este tamaño ahí en casita. Mándenme sus comentarios. Y bueno, lo que voy a hacer aquí en esta parte, solamente voy a ponerle aquí como un nudo para que nosotros identifiquemos y no se vaya a salir en esta parte. Ahorita lo vamos a terminar a detallar un poquito más, pero vamos a dejarlo así por el momento. ¿Qué les parece? Le ponemos en los dos extremos este nudo. Entonces, para continuar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el ganchillo al ganchillo del número 5. Paso, voy a pasar, retiro mi marcador, me voy a pasar a este siguiente espacio y voy a tomar este primer punto que está aquí en la parte de abajo. Miren, aquí está, recuerdan el inicio, y este punto que tenemos aquí, este lo tomo y hago un punto deslizado, así. Voy a subir un poco, tomando en cuenta que sea más o menos el tamaño de un punto alto. Voy a pasar por la parte de atrás, así. Y ahí mismo, donde hice el punto deslizado, paso, dejo aquí un punto, o paso los dos puntos más bien, ¿sí? Ahora, aquí antes de cerrar, voy a colocarle mi marcador a este punto, miren, a este espacio, ¿sí? Ahora cierro mi punto y así va a quedar mi primer punto alto. Me voy a pasar al siguiente punto. Del otro lado me paso, aquí se van a alcanzar a ver, miren, los puntos. Entonces me paso aquí y hago un punto alto. Siguiente espacio de un lado, del otro, miren, estamos agarrando la parte de abajo y hago un punto alto. Y aquí yo voy a pasar mi cordón por este espacio que nos queda por la parte de abajo. Paso mi cordón, me va a quedar a la mitad y continúo tejiendo. De un lado, del otro, punto alto. De un lado, del otro, punto alto. De un lado, del otro, punto alto. Y así llevo 1, 2, 3, 4, 5. Y en este punto, que es el punto número 6, hago un segundo punto alto para aumentar. Repito, siguiente punto, de un lado y del otro, punto alto. Llevo 1, siguiente, punto alto, llevo 2. Voy a sacar un poquito de más material, amigas y amigos. Siguiente punto de un lado, del otro, son 3. De un lado, del otro, 4. De un lado, del otro, 5. Y miren, vamos a contar. Aquí tenemos el aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el que sigue hacemos 2 puntos altos. 1, mismo espacio, 2 para hacer el aumento, ¿sí? Y así voy a continuar hasta completar toda mi vuelta. Una vez más. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, 4.
y 5. Hasta aquí. Punto número 6, que es este, de un lado y del otro, y tejo 1, 2 puntos altos en el mismo espacio para hacer mi aumento. Y miren ya cómo nos queda en esta parte, y aquí pues ya nos va a quedar nuestro cordón. Amigas y amigos, les había comentado que iba a hacer toda la vuelta, pero pues he decidido dejarle a la mitad para que el comienzo nos quede por la parte de la espalda. Entonces miren, calculando más o menos que sea nuestra mitad, más o menos aquí que nos quede nuestra mitad, aquí yo tengo los puntos que son de aumento. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a pasar aquí del otro lado para que me quede por la parte de adentro. Aquí me va a quedar. Me voy a pasar 2 puntos sin tejer, 1, 2 para que sea el espacio en este caso de nuestros cordones. Entonces me paso 1, 2 y del otro lado también voy a pasar eso mismo. Miren, de adelante 1, 2 y en el número 3 tomo, y aquí también de atrás paso 1, 2 y en el número 3 tejo el punto alto y en el mismo espacio punto alto para que estos puntos que hemos reducido aquí, bueno, pues no nos afecten para seguir tejiendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer, o ¿qué les parece si nada más dejamos un punto? Si con un punto nos alcanza, con eso estaría bien, ¿eh? A ver, voy a dejar un punto y de atrás también un punto, a ver si me queda bien. ¿Qué les parece? 1, 2, ¿sí? Sí, nada más con un punto, amigas y amigos, miren. Nada más un punto adelante y un punto de la parte de atrás. Y aquí hacemos los aumentos. Y volvemos a contar otra vez las 5 puntos. Uno de un lado, me paso al siguiente. 2, siguiente. Me voy a pasar. 3, siguiente. 4, 5. Y aquí en este que es el punto número 6 hacemos 2, 1 y 2 en el mismo espacio para hacer nuestro aumento, ¿sí? Entonces igual 1, 2, 3, 4, 5, punto número 6 aumentamos. Y miren, ya nos ha quedado aquí. Y este pues lo vamos a ir metiendo alrededor de nuestro cuello, ¿sí? Y entonces aquí ya nos van a quedar el cuello, miren, en la parte de adelante y el cierre en la parte de atrás. Bueno, pues así es como nos ha quedado en este caso nuestro cuello. Y miren, ya para finalizar, pues tenemos aquí nuestros accesorios. Puedes también integrarle este tipo de accesorios, pero en esta ocasión no se lo integré, ¿sí? Pero lo pueden ustedes, los venden en las mercerías. Este tipo de accesorios igual y le puedes tomar una captura, llevarlo ahí a tu mercería favorita o en las tiendas donde venden telas, por ejemplo, ahí también los puedes encontrar. Y esto lo que tienes que hacer es primero aprietas y después introduces por este espacio, ¿sí? Igual lo puedes hacer con tu ayuda con la ayuda de un ganchillo. Del otro lado lo jalas. Ahorita no lo voy a meter, nada más les voy a decir cómo. Y lo mismo haces con el otro extremo y listo, ¿sí? A ver, entonces en este caso no lo voy a meter porque, bueno, no lo quiero así, nada más lo quiero así con esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien fácil. Pasamos nuestro cordón, viene compuesto estas dos piezas. Yo encontré nada más transparente en esta ocasión, no encontré en color blanco o en otros colores, entonces hacemos ese mismo proceso. Con la ayuda de un ganchillo lo pasamos y lo que vamos a hacer es hacerle un nudo en la punta, aquí en la puntita hacemos nuestro nudo, jalamos y esto va a quedar cerrado. Hay que cerrarlo, miren, a presión suena y listo. Así es como nos quedan ya los cordones.
¿Y qué les parece el proyecto, amigas y amigos? Miren, queda muy bonito. Y bueno, pues ya tienen otro nuevo cuello. Recuerden que ya les he presentado algunos cuellos que son exclusivos de este canal de Todo en Crochet y que se los diseñé con mucho, pero mucho cariño para todos ustedes. Si no los han visto, amigos, ¿qué esperan? Dejen aquí abajo su comentario o vayan a la caja de descripción que aparece en la parte de abajo, donde les voy a dejar ahí cómo tejer otros tipos de cuellos para que ustedes tengan una variedad. Y próximamente, si les gustaría tejer un cuello abierto, bueno, pues también déjenme aquí en la parte de abajo su comentario, ¿qué les parece? Y de aquí en adelante, bueno, pues ustedes ya pueden ir tejiendo su proyecto. Si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, de aquí, lo cuentan y ya comienzan a hacerlo de manera cuadrada, o lo pueden hacer de manera circular, como ustedes lo prefieran. Este proyecto pues ya queda muy bonito para que ustedes continúen con su trabajo. Entonces miren, aquí donde tenemos lo pasamos por la parte de atrás, este punto hacia la parte de atrás, retiro mi marcador, más o menos tengo que dejarle la altura de un punto alto. Hacemos ese mismo proceso, amigas y amigos. Miren, por la parte de atrás tomamos, pasamos aquí y sacamos primero 2 puntos. A ver, saqué 3, vamos a sacar solamente 2 puntos, ¿eh? A ver, vamos a tomarlo bien. Y paso en esta parte igual el marcador para que me quede mi primer punto alto. Y así podemos ir tejiendo de manera circular para que no se note tanto este primer punto, ¿sí? Entonces cada quien lo va a dejar como lo vaya necesitando. Espero que te haya gustado este proyecto y recuerda suscribirte si quieres ver cómo voy a continuar trabajando este hermoso cuello. Nos vemos en el siguiente video y por favor regálame como apoyo un me gusta.